El sonido del metal resonó a través del puente mientras el capitán Galen golpeaba con su puño la consola de control, apoyando el panel de titanio. La subyugación de la colonia humana había salido terriblemente mal. Estos humanos, pequeños, suaves y lamentables, debían ser presas fáciles, pero lucharon con una ferocidad salvaje que tomó completamente desprevenidos a los Logans. Los esclavos humanos derrocaron a sus nuevos amos en cuestión de días. Deberíamos haber tomado a sus perros en lugar de ellos, gruñó Galen a su oficial ejecutivo, Taro. ¿Viste a esas bestias terrestres arrancar los cuellos de nuestros soldados? ¿Qué locura nos impulsó a esclavizar a quienes crearon tales máquinas de matar perfectas? Taro sacó un archivo DAT sobre los caninos. La mayoría de las razas fueron diseñadas por humanos para guardar, luchar y matar bajo comando, herramientas de violencia perfectamente obedientes. Mostró el archivo a Galen. Mira esto, señor. No son solo los perros. Los humanos remodelan cada especie que tocan para servir a su voluntad. Adoptaron las criaturas más débiles de la galaxia y las transformaron en las armas más fuertes. Ese es el verdadero poder de la humanidad. Galen apartó la pantalla con un gesto. Si tuviéramos la fuerza y la durabilidad humanas, la galaxia ya sería nuestra. Sus dones físicos están desperdiciados en ellos. Galen y Taro compartieron una mirada. Este único humano cautivo podría ser la clave para derrotar a su peligrosa especie. Sacarían la verdad de él, costara lo que costara. El destino del imperio leyano dependía de romper a este humano. Pero cuando los gritos del humano comenzaron a resonar por la nave, los alienígenas comenzaron a preguntarse qué tipo de monstruo habían llevado a bordo de su nave y qué haría con ellos cuando finalmente se liberara. Un alboroto estalló en el puente mientras el prisionero humano era forzado a pasar por las puertas de explosión, esposado y flanqueado por un escuadrón de guardias leyanos. A pesar de sus restricciones, el humano se movía con un desenfado arrogante, sus ojos desafiando con audacia. El equipo de seguridad miraba a su cautivo con inquietud, apretando sus bastones eléctricos. Incluso en minoría y encadenado, este único humano parecía irradiar peligro. El humano levantó la vista hacia Galen, con sangre goteando de la esquina de su boca, y para sorpresa de todos, comenzó a reír, una risa oscura y sin humor que enviaba escalofríos por la columna de la tripulación leyana. ¿Quieres saber el gran secreto de la humanidad?, dijo el humano, su voz ronca por la sed y el dolor. No es un secreto en absoluto. Solo están demasiado ciegos para verlo. Galen apretó los puños, pero se contuvo. Ilumínanos entonces, humano. El prisionero se enderezó tanto como sus ataduras lo permitían. Mi nombre es Jesse Clark, y la mayor arma de la humanidad es la capacidad de ver potencial donde solo ven debilidad. Jesse miró alrededor del puente, observando la tecnología alienígena avanzada y los rostros hostiles de sus captores. Cuando nos encontramos con otras especies por primera vez, nos sorprendimos de cuántas de ustedes eliminaban a sus débiles, exterminaban a los enfermos e imperfectos, justo como los humanos hacen. Galen entrecerró los ojos. ¿Cómo sabe este humano tanto sobre nuestras costumbres? Pero Jesse continuó. Pero los humanos no pensamos así. Adoptamos lo roto, lo descartado, y los convertimos en nuestros protectores, nuestros compañeros. Los hacemos fuertes. La mirada del humano se posó en una imagen holográfica parpadeante que flotaba sobre la mesa de estrategia. Mostraba a una pequeña criatura tímida con ojos grandes y bigotes temblorosos, un cake, la presa favorita de los leyanos. Ustedes miran a los cakes y ven carne fácil, pero los humanos hubiéramos visto su inteligencia, su empatía. Bajo nuestra guía, ingenio rizados como los perros de la tierra, los cakes se habrían convertido en una fuerza a tener en cuenta. Galen se burló abiertamente. Hablas locuras, humano. Los cakes son débiles, al igual que tú, y los débiles siempre serán gobernados por los fuertes. Un destello de ira apareció en los ojos de Jesse. Ahí es donde te equivocas, capitán. La fuerza de la humanidad proviene de elevar a otros, de ver el valor en cada especie, y eso es algo que tu gente nunca entenderá. Las palabras del humano golpearon un nervio. Con un rugido de rabia,
Galen agarró a Jesse por el cuello, levantándolo del suelo. Sacaré la verdad de ti, incluso si tengo que arrancarla de tu cadáver destrozado. Pero incluso mientras jadeaba por aire, el humano llamado Jesse Clark no mostró miedo. Enfrentó la furiosa mirada de Galen y forzó una sonrisa tensa. Haz tú peor, capitán. No cambiará nada. Ya has perdido esta guerra, solo que aún no lo sabes. A años luz de la tensa confrontación en la nave de guerra leyana, el hijo adolescente de Galen, Cel, caminaba por un sendero de tierra, pateando piedrecillas sueltas. Formaba parte de una excursión escolar obligatoria a la reserva de vida silvestre Cake en el mundo natal leyano. Los compañeros de Cel se burlaban y se reían mientras observaban a las pequeñas criaturas tímidas corretear por sus recintos. Mira a esos patéticos enanos, se burló el amigo de Cel, Zorak, lanzando una piedra a un Cake, que soltó un chillido asustado y corrió a esconderse. No es de extrañar que solo sean buenos para la práctica de tiro y carne. Cel asintió, pero su corazón no estaba en ello, encontraba a los dóciles Cakes increíblemente aburridos. Mientras el profesor divagaba sobre el papel de los Cakes en el ecosistema, Cel se alejó del grupo, adentrándose en un denso matorral de árboles. Pensó que podría echar una siesta rápida y reunirse con la clase antes de que alguien notara su ausencia. Pero mientras se abría paso a través de la maleza, Cel tropezó con una sección oculta de la reserva que nunca había visto antes. Se congeló, su mandíbula cayendo de asombro. Allí, en un pequeño claro, estaba un anciano humano rodeado por un grupo de Cakes. Los Cakes no se encogían ni huían, sino que circulaban alrededor del humano, chisporroteando con emoción. Cel observó con incredulidad cómo el humano guiaba a los Cakes a través de lo que parecía ser un circuito de obstáculos, indicándoles que subieran, saltaran y se deslizaran a través de una serie de barreras complejas. Los Cakes respondían con sorprendente velocidad y agilidad, navegando por el curso con facilidad. Luego, el humano levantó una serie de formas coloreadas, y los Cakes rápidamente las clasificaron en montones coincidentes. Finalmente, el humano emitió una serie de comandos verbales, y los Cakes realizaron una deslumbrante variedad de maniobras acrobáticas en perfecta sincronización. Cel se frotó los ojos, convencido de que estaba alucinando. Los Cakes se suponía que eran criaturas tontas y primitivas, sin embargo, estos demostraban inteligencia y destreza física mucho más allá de cualquier cosa que él había visto o escuchado. Absorto en sus pensamientos, Cel no notó que el humano lo había visto hasta que el hombre lo llamó con perfecto loganiano. Hola, joven. No hay necesidad de tener miedo. ¿Por qué no te acercas y ves por ti mismo lo que estas criaturas notables pueden hacer? El corazón de Cel latía con fuerza mientras sopesaba sus opciones. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero su curiosidad ganó. Cautelosamente se acercó al humano, quien le sonrió cálidamente y extendió una mano arrugada. Dr. E.M.T. Roth, xenobiólogo, se presentó el humano. He estado estudiando a los Cakes en secreto durante muchos años, y debo decir que nunca dejan de asombrarme. Pero, ¿cómo? Balbuceó Cel, señalando a los Cakes que ahora estaban resolviendo una caja de rompecabezas compleja con sus diestras patas. El humano le mostró a Cel página tras página de notas meticulosas y observaciones detallando las habilidades ocultas de los Cakes. Cel luchaba por procesar esta nueva información. Si lo que estás diciendo es cierto, dijo Cel lentamente, entonces los Cakes podrían ser mucho más que presas o plagas. Podrían ser, completó el Dr. Roth suavemente, aliados, amigos incluso. Sí, joven, eso es precisamente lo que podrían ser. Cel miró a los Cakes con nuevos ojos, viendo más allá de sus exteriores temblorosos y tímidos hacia el potencial sin explotar dentro de ellos. Su mundo entero se sentía como si hubiera sido puesto patas arriba. El Dr. Roth colocó una mano curtida sobre el hombro de Cel. Puedo ver que las ruedas están girando en tu cabeza, hijo. Estás comenzando a cuestionar lo que te han enseñado, y eso es algo bueno. Los ojos del humano brillaban con calidez y sabiduría. Me gustaría enseñarte más sobre los Cakes, si estás dispuesto a aprender, a abrir tu mente a nuevas posibilidades. ¿Qué dices? Cel tragó duro, su corazón acelerado.
Sabía que debería decir que no, debería correr de regreso a la seguridad de sus compañeros de clase y las mentiras cómodas que había alimentado toda su vida. Pero algo lo detuvo, un destello de duda, una chispa de curiosidad que se negaba a ser extinguida. Encontró la mirada de Dr. Roth y asintió lentamente. «Enséñame». En las semanas que siguieron a su encuentro fatídico con el Dr. Roth, Cell se encontró escapándose de sus deberes y clases con frecuencia creciente, bajo el pretexto de caminatas solitarias por la naturaleza. Se aventuraba profundamente en la reserva de vida silvestre, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y temor. Allí, en un claro apartado, se reunía con el xenobiólogo humano y un pequeño grupo de Cakes seleccionados por su inteligencia y adaptabilidad excepcionales. Al principio, Cell dudaba en interactuar con las criaturas que había sido enseñado a ver como inferiores, pero a medida que observaba al Dr. Roth guiar pacientemente a los Cakes a través de una serie de tareas y desafíos cada vez más complejos, su escepticismo dio paso al asombro. Los Cakes aprendían a un ritmo asombroso, sus ágiles patas manipulando herramientas y resolviendo rompecabezas con una destreza que rivalizaba incluso con los ingenieros leyanos más hábiles. Más que sus habilidades cognitivas, sin embargo, fue la capacidad de empatía y cooperación de los Cakes lo que realmente asombró a Cell. Observaba cómo trabajaban juntos sin problemas, comunicándose con un lenguaje complejo de chirridos y gestos que el Dr. Roth parecía entender intuitivamente. Y cuando uno de ellos luchaba con una tarea en particular, los demás se agrupaban alrededor, ofreciendo aliento y apoyo hasta que lograban el éxito. Conforme pasaban los días, Cell se encontraba cada vez más apegado a sus nuevos compañeros. Maravillado por su progreso y los profundos lazos que formaban entre ellos y con el Dr. Roth, por primera vez en su vida comenzó a cuestionar las rígidas jerarquías y prejuicios que sustentaban la sociedad leyana. Pero las actividades clandestinas no podían permanecer ocultas para siempre. Una tarde fatídica, mientras Cell y el Dr. Roth supervisaban un circuito de obstáculos particularmente desafiante, el agudo estallido de un rifle de plasma rompió el aire tranquilo del bosque. Cell se volvió para ver a un escuadrón de seguridad leyana fuertemente armado emergiendo de los árboles, con sus armas apuntadas hacia el humano y los Cakes. «¡Corre, Cell!», gritó el Dr. Roth, empujando al joven leyano detrás de él mientras alcanzaba su propia arma lateral. Los Cakes se dispersaron en todas direcciones, sus chillidos aterrorizados resonando por el claro. Cell dudó por un instante, desgarrado entre su instinto de obedecer a la autoridad y su recién descubierta lealtad a sus amigos. Pero cuando la patrulla abrió fuego, enviando ráfagas ardientes de plasma zumbando junto a su cabeza, tomó su decisión. Agarrando la mano del Dr. Roth, lo arrastró hacia el espeso sotobosque, con los Cakes pisándoles los talones. Corrieron lo que parecieron horas, los sonidos de la persecución nunca demasiado lejos detrás. Finalmente, jadeando por el esfuerzo y empapados en sudor, se derrumbaron en un pequeño claro, los Cakes acurrucándose cerca en busca de confort y protección. Mientras recuperaban el aliento, el Dr. Roth se volvió hacia Cell, sus ojos graves. «Hay algo que necesitas saber», dijo con voz baja y urgente. «No soy solo un xenobiólogo estudiando a los Cakes. Formo parte de una organización humana encubierta dedicada a elevar y proteger especies vulnerables en toda la galaxia». Los ojos de Cell se agrandaron de shock mientras el Dr. Roth continuaba. «Hemos estado trabajando para establecer una red de células de resistencia Keikenleos con el objetivo de eventualmente derrocar el régimen leyano y crear una sociedad más equitativa, donde los Cakes y los leyanos puedan coexistir como iguales». La mente de Cell se tambaleó ante la revelación. Resistencia Cake. Derrocar al gobierno era casi demasiado para procesar. Pero mientras miraba a su alrededor a los Cakes, sus ojos inteligentes mirándolo con confianza y esperanza, sintió un estremecimiento de algo profundo dentro de él, un sentido de lo correcto, de propósito. Justo cuando el Dr. Roth abrió la boca para compartir más detalles sobre el movimiento de resistencia, un rayo de plasma zumbó por el aire, golpeando al humano en el pecho. Él se desplomó al suelo, la sangre formando un charco debajo de él mientras los Cakes emitían chillidos de terror y desesperación. Cell no dudó, ignorando el dolor abrasador en sus pulmones, agarró al Dr. Roth por debajo de los brazos y lo arrastró más adentro del bosque, lejos de los sonidos de la patrulla que se acercaba. Los Cakes se dispersaron en la maleza,
sus lamentos desvaneciéndose en la distancia. Finalmente, cuando no pudo correr más, Cell se derrumbó junto al Dr. Roth, sosteniendo la cabeza del humano en su regazo. La respiración del xenobiólogo era superficial y trabajosa, sus ojos vidriosos de dolor. Con una mano temblorosa, el Dr. Roth presionó una pequeña unidad de datos en la palma de Cell. Esto contiene información sobre la red de resistencia y la ubicación de nuestra base secreta en Leos. Llévalo a Jesse, él es nuestra única esperanza ahora. Cell asintió, las lágrimas corriendo por su rostro mientras veía la vida escaparse de los ojos del Dr. Roth. La mano del humano aflojó su agarre y su cabeza se ladeó, un último aliento escapando de sus labios. Por un largo momento, Cell se sentó allí, entumecido por el shock y el dolor. Luego, lentamente, se levantó, la unidad de datos apretada firmemente en su puño. Miró alrededor del bosque silencioso, el peso de su nuevo conocimiento y responsabilidad asentándose pesadamente en sus hombros. Estaba solo ahora, desgarrado entre su lealtad a su propio pueblo y su creciente creencia en la causa humana. Pero mientras pensaba en los Cakes, en su potencial sin explotar y en los lazos que había formado con ellos, supo lo que tenía que hacer. Tomando una profunda respiración, Cell giró su rostro hacia la ciudad distante, donde se encontraba el prisionero humano, Jesse Clark. Tenía un mensaje que entregar, una resistencia a la que unirse y una elección que tomar que determinaría no solo su propio destino sino el futuro de los Cakes y el pueblo leyano. La puerta de la celda se abrió con un estruendo metálico. 2 guardias leyanos, fuertemente armados, irrumpieron con sus rifles de plasma apuntando directamente al pecho de Jesse. El humano tensó sus músculos, listo para luchar, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una pequeña ráfaga de pelaje y garras se lanzó hacia los guardias. Six, el Cake, se movió con una velocidad cegadora, zigzagueando entre las piernas de los guardias, golpeando con precisión quirúrgica en puntos de presión y racimos de nervios con una maestría que dejó a Jesse atónito. En segundos, los guardias se desplomaron al suelo, sus armas cayendo inútilmente a su lado. Jesse miró a Six con asombro y orgullo. Six, eso fue increíble. ¿Cuándo aprendiste a pelear así? El Cake chisporroteó suavemente, sus grandes ojos brillando con inteligencia. Jesse enseña, Six aprende, adaptar, crecer fuerte. Como Jesse dice. Juntos, el dúo improbable salió corriendo del bloque de celdas, con las alarmas resonando en su estela. Los soldados leyanos se vertieron en los corredores, disparando ráfagas de plasma por el aire. Jesse y Six se movían como uno solo, el humano proporcionando fuego de cobertura mientras el Cake avanzaba, explorando el camino y desactivando los sistemas de seguridad con unos pocos golpes ágiles de sus garras. Mientras luchaban su camino hacia lo más profundo de la nave, Jesse vislumbró una sala de comunicaciones. Six, cúbreme, gritó, zambulléndose dentro. Sus dedos volaron sobre los controles alienígenas, la memoria muscular de una vida de entrenamiento guiando sus movimientos. En segundos, compuso un mensaje codificado detallando su ubicación y las debilidades de la nave leyana. Con un último golpe de tecla, envió la transmisión rumbo a la flota humana entrante. Justo cuando se volvieron para salir, un rayo de plasma rozó la cabeza de Jesse, errando por milímetros. Galen estaba en la puerta, con un pelotón de soldados fuertemente armados detrás de él. El rostro del capitán leyano estaba retorcido con rabia y disgusto al ver a Jesse y Six de pie lado a lado, armas levantadas. ¿Te atreves a corromper a uno de los nuestros con tus ideales humanos viles? Espetó Galen, nivelando su rifle en el pecho de Jesse. Los Cakes no son nada, una nota al pie en la gloriosa historia del Imperio Doun, y morirás por tu insolencia. Los rayos de plasma llenaron el aire mientras Jesse y Six se zambullían para cubrirse, devolviendo fuego con una ráfaga de disparos precisamente apuntados. El humano y el Cake se movían en perfecta sincronía, su vínculo forjado a través de la adversidad compartida y una creencia feroz en el potencial del otro. Galen rugió con furia, cargando hacia adelante a través del caos. Se estrelló contra Jesse, enviándolos a ambos al suelo en un enredo de extremidades. El capitán leyano llovió golpes, sus ojos encendidos con odio. ¿Crees que los Cakes son tus iguales?
se burló Galen, golpeando las costillas de Jesse con sus puños. Eres un tonto, humano. Los débiles siempre servirán a los fuertes. Ese es el orden natural de las cosas. Jesse bloqueó un puñetazo y rodó, levantándose en cuclillas. Te equivocas, Galen jadeó, la sangre goteando de la esquina de su boca. La fuerza proviene de la unidad, de la confianza, algo que nunca entenderás. Galen se lanzó hacia adelante, sus manos cerrándose alrededor del cuello de Jesse. El humano se ahogó, viendo puntos danzar ante sus ojos, pero justo cuando la oscuridad amenazaba con reclamarlo, una pequeña forma peluda se estrelló contra la espalda de Galen. Six hundió sus dientes en el cuello de Leian, sus garras buscando agarre. Galen aulló de dolor, su agarre sobre Jesse aflojando. El humano se levantó, conduciendo su puño al mentón de Galen con cada onza de fuerza que poseía. El capitán Leiano se desplomó, sus ojos girando hacia atrás en su cabeza. Jesse se tambaleó, recuperando el aliento. Six saltó a su lado, la sangre tiñendo su pelaje. Buen trabajo, pequeño amigo, jadeó Jesse, revolviendo las orejas de Kate. Ahora, salgamos de esta nave. Jesse y Six corrieron por los corredores, el sonido de la persecución resonando detrás de ellos. Las puertas del hangar se asomaban adelante, una promesa de libertad. Pero justo cuando doblaron la última esquina, Jesse se detuvo abruptamente, el corazón saltando a su garganta. Allí, bloqueando su camino, estaba Zell, el rostro joven del Leiano era una máscara de conflicto e incertidumbre, un arma temblorosa en sus manos. Jesse y Six se detuvieron, las armas en alto, mientras enfrentaban a la única figura que bloqueaba su escape. Pero a medida que Zell bajaba lentamente su rifle de plasma, las manos aún temblando, los ojos de Jesse se abrieron de reconocimiento. «Eres el hijo de Galen», dijo cautelosamente, sin bajar su propia arma. Zell tragó duro, su voz temblorosa. «Quiero ayudarte a escapar. Tengo información sobre los Cakes, sobre una resistencia». Extendió su mano hacia su bolsillo y Jesse tensó el dedo en el gatillo, pero en lugar de un arma, Zell sacó una pequeña unidad de datos, sosteniéndola hacia Jesse. «El Dr. Roth me dio esto antes de morir», dijo Zell, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Tiene todo lo que necesitas saber sobre las células de resistencia Keikenleos. Tienes que llevarlo a tu gente. ¿Por qué nos estás ayudando?», chirrió Six, su pequeña forma aún preparada para atacar si fuera necesario. Zell encontró la mirada del Cake, un destello de determinación feroz en su rostro. «Porque el Dr. Roth me mostró la verdad, que los Cakes son mucho más de lo que mi gente cree. Que juntos podríamos construir un futuro mejor para todos nosotros». El joven Leiano hizo un gesto hacia una nave cercana. «Vamos, puedo sacarte de esta nave, pero tenemos que apurarnos». Los tres corrieron a través del hangar, las botas golpeando el metal del suelo. Pero justo cuando alcanzaron la rampa de la nave, las alarmas comenzaron a sonar, luces rojas parpadeando en advertencia. Los rayos de plasma silbaron por el aire mientras los tres se zambullían para cubrirse, devolviendo fuego con precisión sombría. Jesse y Six trabajaron en tándem perfecto, el humano proporcionando fuego de cobertura mientras el Cake se adelantaba, golpeando a los soldados con velocidad cegadora. Zell luchó a su lado, su rifle de plasma escupiendo mortíferos rayos de energía. Se movía con una gracia fluida, su tiempo de entrenamiento con los Cakes habiendo afinado sus reflejos a un filo de navaja. Pero los Leianos seguían llegando, vertiéndose en el hangar en una marea interminable. Jesse maldijo cuando un rayo de plasma rozó su mejilla, el calor ampollando su piel. Se estaban quedando sin tiempo. «Lleguen a la nave», gritó por encima del estruendo de la batalla. «Yo los cubro». Six y Zell corrieron por la rampa, Jesse disparando una lluvia abrasadora de fuego para mantener a raya a los soldados. Pero justo cuando se giró para seguirlos, una explosión de dolor estalló en su hombro, enviándolo tambaleándose de rodillas. A través de una visión borrosa, vio a Zell caer, un agujero humeante en su pecho. Six saltó al lado del Leiano, arrastrándolo a la nave con un estallido de fuerza desesperada. Jesse se obligó a ponerse de pie,
tambaleándose por la rampa mientras los rayos de plasma chamuscaban el aire a su alrededor. Golpeó los controles de la puerta, la rampa sellándose con un siseo de hidráulicos. Tropezando en la cabina, se lanzó en el asiento del piloto, las manos volando sobre los controles desconocidos. La nave se ladeó bruscamente mientras la levantaba del suelo, los motores gritando en protesta. En la parte trasera de la nave, Six se encorvaba sobre la forma inmóvil de Cell, chisporroteando frenéticamente mientras rasgaba trozos de tela de su propia ropa para detener el flujo de sangre. Los resuellos del leyano eran débiles, sus ojos vidriosos de dolor. Jesse apretó los dientes mientras la nave salía disparada del hangar, las alarmas gritando en advertencia mientras la nave de guerra leyana abría fuego. La pequeña nave temblaba mientras los rayos de plasma golpeaban sus escudos, las barreras energéticas destellando con cada impacto. Maniobras evasivas los arrojaban contra sus restricciones mientras Jesse y los demás trataban desesperadamente de evadir a los cazadores que los perseguían. El sudor corría por su rostro, los controles resistiéndose en su agarre mientras empujaba la nave a sus límites. Six apareció en la puerta de la cabina, su pelaje manchado con la sangre de Cell. «Está estable por ahora», informó el Key, su voz tensa por el esfuerzo. «Pero necesita atención médica pronto». Jesse asintió sombríamente, sin apartar los ojos de la pantalla de visualización. Los cazadores leyanos se acercaban, sus armas martilleando los escudos fallidos de la nave. «Solo un poco más», murmuró, más para sí mismo que para Six. «Solo tenemos que aguantar un poco más». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que era inútil. La nave estaba demasiado dañada, los cazadores demasiados. Habían luchado tan duro, llegado tan lejos, solo para ser derribados al borde mismo de la escapada. Y entonces, como un milagro, las estrellas fuera de la pantalla de visualización estallaron en un destello de luz. Naves de guerra humanas masivas salieron del hiperespacio, sus cañones abriendo fuego sobre los cazadores leyanos con eficiencia despiadada. Jesse soltó un grito de júbilo al ver cómo las naves enemigas se dispersaban, la flota humana despejando un camino para la nave maltrecha. Con un último impulso de velocidad, se dirigieron hacia el buque insignia, cuyas puertas del hangar se abrían de par en par para recibirlos. La nave tocó el suelo del hangar con un golpe que sacudió los huesos. Jesse se recostó en el asiento mientras el último residuo de adrenalina se drenaba de su cuerpo. Six ya estaba en movimiento, apresurándose al lado de Cell mientras la rampa bajaba para admitir a un equipo de médicos humanos. Al bajar la rampa, Jesse se encontró cara a cara con un almirante humano curtido, su uniforme cargado de medallas y cintas de campaña. El viejo soldado estrechó la mano de Jesse en un apretón firme, sus ojos brillando con respeto. «Jesse Clark, supongo», dijo el almirante con voz profunda y retumbante. «Recibimos tu mensaje, buen trabajo, hijo, excelente trabajo». Jesse logró una sonrisa cansada, entregando la unidad de datos con una mano temblorosa. «Señor, hay algo que debe ver. Los cakes no son lo que pensábamos, son mucho más». El almirante tomó la unidad, frunciendo el ceño mientras la giraba en sus dedos. «Espero con ansias tu informe completo, señor Clark, pero primero necesitamos llevarte a ti y a tus amigos a atención médica». Mientras Cell era llevado en camilla, Six, que revoloteaba ansiosamente a su lado, el almirante puso una mano en el hombro de Jesse, guiándolo hacia un grupo de oficiales que esperaban. «Acompáñame, hijo», dijo el viejo soldado con voz baja y urgente. «Tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo. Los leyanos no se van a quedar de brazos cruzados, necesitamos planificar nuestro próximo movimiento y rápido». Jesse asintió, enderezando la columna a pesar del dolor y la fatiga que tiraban de sus miembros. La lucha estaba lejos de terminar, lo sabía, pero con la flota humana a su espalda y la resistencia que a su lado, sintió un destello de esperanza ardiendo en su pecho. Una esperanza para un futuro donde humanos y cakes se mantuvieran juntos como iguales, como socios. Un futuro por el cual valía la pena luchar, sin importar el costo. En la sala de guerra del buque insignia humano, Jesse se paró ante los almirantes y generales reunidos, su voz resonando con convicción. Six, posado en su hombro, era un testamento viviente del potencial de los cakes, y Cell,
todavía llevando las cicatrices de su sacrificio, estaba a su lado, un símbolo de la improbable alianza que habían forjado. «Los cakes son la clave para la victoria», declaró Jesse, sus ojos ardientes de intensidad. «Con nuestra ayuda, pueden convertirse en una fuerza que los leyanos nunca verán venir». Desplegó los esquemas e inteligencia que el Dr. Roth había recopilado, trazando un plan para armar y entrenar a la resistencia Cake. Los oficiales murmuraron, algunos con escepticismo, otros con creciente interés. «Es un riesgo», dijo un almirante, frunciendo el ceño ante la pantalla. «Estaríamos poniendo mucha fe en un aliado no probado». Jesse asintió, reconociendo la preocupación. «Lo sé, es poco convencional, pero los leyanos nunca lo esperarían. Han subestimado a los Cakes durante demasiado tiempo. Esa es su debilidad». Six eligió ese momento para saltar del hombro de Jesse, aterrizando grácilmente sobre la mesa de guerra. Los oficiales retrocedieron sorprendidos mientras el pequeño Cake comenzaba a manipular los controles holográficos con velocidad fulminante. En segundos, había sacado una simulación de un depósito de suministros leyano, completo con despliegues de tropas y emplazamientos defensivos. Con unos pocos golpes ágiles de su pata, Six comenzó a resaltar puntos débiles, puntos ciegos y rutas de acceso vulnerables. Los oficiales observaron en silencio estupefacto mientras el Cake delineaba un plan de ataque quirúrgico que podría neutralizar el depósito con un riesgo mínimo para los atacantes. Una oleada de aprobación recorrió la sala, la marea cambiaba. Uno por uno, los oficiales comenzaron a sentir, convencidos por la prueba indiscutible de las capacidades de los Cakes. El almirante comandante se puso de pie, su rostro marcado con determinación. «Está bien, Clark, tienes luz verde. Forma tu equipo y establece contacto con la resistencia Cake. Es hora de llevar esta lucha a los leyanos de una manera que nunca esperarían». A medida que la reunión se disolvía, Cell se acercó a Jesse, su expresión resuelta. «Voy contigo», dijo, su voz no admitiendo réplica. «Necesitarás a alguien que conozca las tácticas leyanas, alguien que pueda ayudar a coordinar a los Cakes en el campo». Jesse le dio una palmada en el hombro, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «No lo tendría de otra manera», respondió. «Bienvenido a bordo, Cell». En cuestión de horas, Jesse había reunido a su equipo, un grupo selecto de fuerzas especiales y operativos de inteligencia humanos, cada uno elegido por su habilidad, adaptabilidad y disposición para abrazar la guerra no convencional. Con Six y Cell a su lado, Jesse sintió un aumento de confianza. Estaban a punto de remodelar la naturaleza misma de esta guerra. A medida que su lanzadera furtiva descendía a través de los cielos nocturnos de Leos, Jesse miró hacia los densos bosques abajo, sabiendo que en algún lugar allí abajo, la resistencia Cake los esperaba. Los leyanos pensaron que habían aplastado el espíritu de los Cakes, que habían extinguido cualquier esperanza de desafío. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. La lanzadera tocó tierra en un claro dentro del enmarañado desierto, el zumbido de sus motores disminuyendo hasta el silencio. Jesse y su equipo se movieron rápidamente, desapareciendo entre las sombras de los árboles. Tenían una cita que cumplir, una resistencia que construir, y una guerra que ganar. En un risco distante, un centinela Cake observó cómo la nave humana desaparecía en el bosque, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Los humanos habían llegado, tal como lo habían predicho las leyendas. El tiempo de esconderse y agacharse había terminado. En un claro oculto, a millas de cualquier asentamiento leyano, Jesse y su equipo se reunieron con los líderes de la resistencia Cake. Six avanzó con un grito de alegría, abrazando a sus compañeros Cakes con una intensidad feroz. Los Cakes chisporrotearon y charlaron emocionados, sus ojos amplios con asombro ante la vista de los humanos y las armas que llevaban. Jesse dio un paso adelante, Cell a su lado. «Hemos venido a ayudaros a luchar», dijo, su voz llevando a través de los Cakes reunidos. «A enseñaros cómo contraatacar contra aquellos que os han oprimido durante tanto tiempo». Uno de los líderes Cake, una criatura anciana y curtida con una cicatriz en el hocico, avanzó. «Estamos listos», dijo, su voz vibrando con una resolución profunda. «Muéstranos el camino». Y así, en lo profundo de los bosques de Leos,
comenzó el entrenamiento. Jesse y su equipo establecieron campamentos ocultos, entrenando a los Cakes en las artes del sabotaje, infiltración y guerra simétrica. Les enseñaron a construir explosivos improvisados, a tender emboscadas y a golpear y desvanecerse como fantasmas en la noche. Cell resultó invaluable, su conocimiento de las tácticas y despliegues leyanos permitiendo planificar ataques con una precisión inquietante. Enseñó a los Cakes las debilidades de los vehículos leyanos, los puntos ciegos en sus redes de sensores y los puntos de estrangulamiento en sus líneas de suministro. A medida que pasaban las semanas, los Cakes crecían en habilidad y confianza, su agilidad natural e inteligencia, durante tanto tiempo despreciadas por los leyanos, se convertían en activos letales. Aprendieron a moverse sin ser vistos a través de los árboles, a comunicarse con gestos y signos sutiles, y a coordinar sus ataques con una fluidez que dejaba a los leyanos tambaleándose. Y luego comenzaron las incursiones. Los convoys de suministros comenzaron a desaparecer, sus escoltas encontradas muertas en el camino. Las estaciones de relevo de comunicaciones se oscurecieron, sus operadores dispersados y destruidos. Los patrullajes leyanos caminaron hacia emboscadas, sus armas y equipos espiritados en la noche. El caos comenzó a extenderse detrás de las líneas leyanas, a medida que los Cakes golpeaban una y otra vez, siempre desapareciendo antes de que llegaran los refuerzos. Los comandantes leyanos, ya presionados por la ofensiva humana, se encontraron enfrentando una nueva y aterradora amenaza, un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna parte, golpeando sin advertencia y desvaneciéndose como la niebla. En su búnker de comando, Galen revisó los informes del creciente levantamiento Cake, su rostro oscureciéndose con cada nuevo ataque. «Los quiero encontrados», gruñó a sus subordinados. «Los quiero arrancados y exterminados. Sin misericordia, sin cuartel. Estas alimañas han mordido las raíces de nuestra civilización por demasiado tiempo. Es hora de quemarlos». Pero incluso mientras Galen rugía y planeaba, los Cakes, guiados por Jesse, Six y Cell, continuaban su embestida. Eran un bisturí en la noche, un susurro de desafío que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Los leyanos habían sembrado las semillas de su propia destrucción y, ahora, por fin, la cosecha de represalias estaba al alcance. Los soldados leyanos se movían a través del sotobosque, sus rifles de plasma barrían las sombras, habían estado cazando a los rebeldes Cake durante días, siguiendo la estela de equipos saboteados y patrullas emboscadas, adentrándose cada vez más en el desierto. Pero los Cakes se mantenían esquivos, golpeando y desapareciendo como fantasmas. El líder del escuadrón, un veterano leyano llamado Kellows, levantó un puño, deteniendo la patrulla. Había visto movimiento en los árboles adelante, un destello de pelaje y ojos en la luz moteada del sol. Señaló en silencio, desplegando sus tropas en una línea de escaramuza. Avanzaron lentamente, escaneando el follaje en busca de cualquier señal del enemigo, pero el bosque estaba en calma, el único sonido era el leve susurro de las hojas en la brisa. Desde el rincón de su ojo, Kellows vio un destello de movimiento. Giró, levantando su rifle, pero fue demasiado lento. Una forma pequeña y ágil brotó del sotobosque, lanzándose hacia él con velocidad imposible. Por toda la claridad, la escena se repitió, los Cakes emergieron de las sombras, moviéndose con una gracia fluida que desmentía su propósito mortal. Danzaban entre los soldados, golpeando con cuchillos y garrotes, retirándose a cubierto antes de que los leyanos pudieran responder. Liderando la carga estaba un solo humano, su rostro una máscara de determinación. Manejaba un rifle de plasma con experta precisión, derribando a leyanos con cada ráfaga. A su lado, un Cake con una cicatriz distintiva en el hocico dirigía el asalto con gestos agudos y comandos chisporroteantes. En minutos, todo había terminado. El escuadrón leyano yacía muerto o moribundo, sus armas y equipo esparcidos por el suelo ensangrentado. Los Cakes se retiraron de nuevo al bosque, arrastrando a sus heridos con ellos. Jesse bajó su rifle, respirando con dificultad. Six trepó a su hombro, chisporroteando suavemente en su oído. «Lucharon bien», murmuró Jesse, mirando hacia el campo de batalla. «Están aprendiendo rápido». «Los Cakes siempre aprenden rápido», respondió Six con un orgullo feroz.
Cakes se adaptan, Cakes sobreviven. Pero incluso mientras Galen tramaba su venganza, los Cakes y sus aliados humanos presionaban, golpeando más profundamente en el corazón de la ocupación leyana. Eran una chispa que encendía la yesca seca de la rebelión, avivando las llamas de una revolución que consumiría un imperio. El Cake agazapado en las sombras del depósito de suministros leyano sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. A su alrededor, una docena de sus compañeros rebeldes esperaban en silencio, sus armas apretadas. Encima de ellos, en el techo del depósito, Jesse y Cell se movían en silencio, colocando cargas explosivas en puntos estructurales clave. Este iba a ser su golpe más audaz hasta ahora, un golpe devastador a la maquinaria de guerra leyana. El nombre del Cake era Riker, y hace solo unos meses había sido un simple recolector, raspando una vida miserable en los márgenes del bosque. Pero entonces llegaron los humanos, y con ellos, Six, portando cuentos de resistencia y rebelión. Riker se unió con entusiasmo, sumergiéndose en el entrenamiento con un fervor que incluso a él lo sorprendió. Había aprendido a luchar, a sabotear, a infundir miedo en los corazones de sus opresores. Y ahora, aquí estaba, a punto de asestar el golpe más grande de todos. Un suave clic en su auricular señaló que Jesse y Cell habían terminado su trabajo. Riker tensó su agarre, apretando su rifle de plasma. Cualquier momento ahora. La noche estalló en una serie de destellos cegadores y rugidos ensordecedores mientras las cargas detonaban. Las paredes del depósito se abombaron y colapsaron, enviando cascadas de escombros y chispas lloviendo hacia abajo. Las alarmas sonaron y los soldados leyanos salieron de los barracones, gritando confundidos y en pánico. Riker saltó desde su escondite, sus camaradas a su lado. Abrieron fuego a medida que avanzaban, los rayos de plasma cosiendo filas en las filas de leyanos desorientados. Riker sintió una alegría salvaje al ver caer a sus atormentadores. Esto era venganza, largamente esperada. Desde el techo, Jesse y Cell llovían fuego sobre los leyanos, seleccionando a oficiales y equipos de armas pesadas con eficiencia despiadada. Six se movía entre el enemigo, un borrón de piel y acero, sus cuchillos encontrando brechas en la armadura con precisión mortal. La batalla fue feroz pero breve. Los leyanos, completamente sorprendidos, nunca tuvieron una oportunidad. En minutos, el depósito era suyo, sus suministros y equipo listos para ser tomados. Cuando el humo se disipó, R se quedó en medio de las ruinas, jadeando por el esfuerzo y la excitación. Jesse le dio una palmada en el hombro, su rostro iluminado por una sonrisa. Bien hecho, Rike, dijo el humano, sus ojos brillando con orgullo. Hoy luchaste como un verdadero guerrero. R sintió un orgullo creciente por el elogio. Había recorrido un largo camino desde ser un carroñero cobardado hasta convertirse en un luchador rebelde, y sabía con certeza, una certeza que ardía en sus huesos, que nunca volvería a lo que era. Mientras los rebeldes comenzaban a despojar al depósito de sus suministros, Cell se acercó con el rostro sombrío. Hemos asestado un gran golpe hoy, dijo, su voz cargada con una mezcla de orgullo y tristeza, pero mi padre no permitirá que esto quede así. Vendrá por nosotros con todo el poder del ejército leyano. Habían saboreado la libertad y lucharían hasta el último aliento para mantenerla, sin importar el costo, sin importar las probabilidades. La rebelión Cake había comenzado y no se detendría. Un rayo de plasma surcó el aire mientras Jesse, Six y Cell se abrían camino por las sinuosas calles de la capital leyana. Las avenidas, alguna vez prístinas, ahora eran una zona de guerra, llena de escombros y los retorcidos restos de vehículos en llamas. Jesse se agachó detrás de una pared destrozada mientras una ráfaga de fuego enemigo azotaba su posición. Six y Cell se agacharon a su lado, sus rostros grises con determinación. El generador principal está justo adelante, gritó Cell por encima del estruendo de la batalla, pero el camino está fuertemente custodiado. Tendremos que dividirnos para tener alguna posibilidad de romper sus defensas. Jesse asintió, comprobando la carga de su rifle de plasma. De acuerdo, Cell, conoces mejor esta ciudad. Toma la delantera e intenta irrumpir en el centro de mando. Six y yo iremos por el generador y colocaremos los explosivos. Cell estrechó el brazo de Jesse,
sus ojos ardían con una resolución feroz. Entendido. Y Jesse, si ves a mi padre, haremos lo que tengamos que hacer. Ahora ve y mantente vivo, dijo Jesse, su voz grave. Con un asentimiento final, Cell se lanzó desde la cobertura, su arma disparando mientras se dirigía hacia el centro de mando. Jesse y Six lo vieron irse, luego se volvieron hacia el camino hacia el generador. ¿Listo, pequeño amigo?, preguntó Jesse, mirando hacia abajo a su compañero Cake. Six mostró sus dientes en una sonrisa feral. Los Cakes siempre estamos listos. Vamos a hacerlo. A medida que se acercaban al complejo del generador, la resistencia se intensificó. Cañones de plasma pesados se abrieron fuego desde posiciones fortificadas, obligando a Jesse y Six a refugiarse en una tienda bombardeada. Nos estamos quedando sin tiempo, jadeó Jesse, insertando una nueva célula de energía en su rifle. Si no volamos ese generador pronto, el ataque principal será aniquilado. Six asomó la cabeza por el borde de su cobertura, sus ojos agudos escaneando las posiciones enemigas. Jesse, ve, dijo, su voz calmada y firme. Six se queda, lucha, crea una apertura para Jesse. Jesse miró a su amigo, su corazón se apretó. De ninguna manera, no te dejaré atrás. Pero Six solo sacudió la cabeza, una triste sonrisa en su rostro peludo. Es la única manera. Jesse, coloca las bombas. Six ganará tiempo. Es un buen intercambio. Antes de que Jesse pudiera discutir, Six saltó de la cobertura con un grito de batalla feroz, avanzando hacia la línea enemiga, esquivando y tejiendo a través de la lluvia de fuego de plasma con velocidad e imposible gracia. Jesse lo vio irse, lágrimas picando sus ojos, luego, con un rugido de rabia y dolor, se lanzó hacia el complejo del generador, el sacrificio de Six impulsándolo hacia adelante. Dentro del centro de mando, Cell luchó a través de los corredores, despachando guardias leyanos con eficacia despiadada. Su corazón latía en su pecho mientras se acercaba a la sala de control central, sabiendo que su padre estaría allí, dirigiendo las defensas de la ciudad. Estalló a través de la puerta final, su rifle nivelado, y allí, de pie frente a la principal pantalla táctica, estaba Galen. Padre e hijo se miraron a través de la sala, una vida de dolor y traición colgando en el aire entre ellos. Cell, dijo Galen, su voz fría y dura, debería haber sabido que traicionarías a los tuyos. Cell sacudió la cabeza, su agarre en el arma se tensó. No, padre, tú eres quien nos ha traicionado los ideales de nuestro pueblo. Los Cakes no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos, nuestras hermanas, y los humanos, ellos son nuestra salvación. El rostro de Galen se torció de rabia. Hablas locuras, muchacho. Los humanos han envenenado tu mente con su debilidad, su sentimentalismo, y ahora morirás por ello. Se lanzó hacia adelante, una hoja de plasma brillando en su mano. Cell lo enfrentó y la sala se llenó con el choque de las armas y el chisporroteo de la energía. Lucharon a través de la sala de control, padre e hijo, sus cuchillas centelleando en una danza mortal. Cell luchó con toda la habilidad y furia de su entrenamiento, pero Galen era un guerrero maestro, cada movimiento perfeccionado por décadas de combate. Golpe tras golpe, Galen empujó a Cell hacia atrás, su hoja marcando profundas heridas en la carne de su hijo. Cell tambaleó, la sangre fluyendo de una docena de cortes, su fuerza desvaneciéndose. Y justo cuando Galen levantaba su hoja para el golpe mortal, la radio de Cell chisporroteó a la vida. Cell, la voz tensa y desesperada de Jesse sonó, las cargas están colocadas. Detona el generador ahora. En ese momento, mientras miraba a los ojos llenos de odio de su padre, Cell hizo su elección. Con un grito final de agonía, se lanzó hacia adelante, hundiendo su hoja en el pecho de Galen, incluso mientras pulsaba el detonador en su cinturón. El mundo se volvió blanco. Una explosión masiva sacudió la ciudad, la onda expansiva rompiendo ventanas y derribando edificios. En el centro de mando, Cell y Galen fueron lanzados al suelo, la sala colapsando a su alrededor. Cell se arrastró desde los escombros, su cuerpo roto y sangrante. Miró hacia abajo a la forma inmóvil de su padre, un sollozo desgarrando su garganta. Afuera, mientras el humo se disipaba,
las fuerzas de resistencia humanas se vertieron en la ciudad, abrumando a los defensores leyanos aturdidos y desorganizados. La batalla fue feroz y sangrienta, pero al final, la ciudad cayó. Jesse cojeaba por las calles arruinadas, sosteniendo el cuerpo roto de Six en sus brazos. Lágrimas corrían por su rostro mientras miraba la devastación, el precio de su victoria. Cell lo encontró allí, entre los escombros y los caídos. Los dos guerreros, humano y leyano, se pararon lado a lado, unidos por su dolor y su triunfo. Se acabó, dijo Cell, su voz ronca de dolor y agotamiento. Hemos ganado. Miraron hacia la ciudad destrozada, el humo elevándose desde 100 incendios. A lo lejos, se podían oír los sonidos de la celebración mientras los Cakes y los humanos festejaban su victoria. Pero para Jesse y Cell no había alegría, solo una determinación sombría. La guerra estaba lejos de terminar y la lucha por la libertad, por el derecho de todas las especies a vivir y prosperar como iguales, apenas había comenzado. Jesse caminaba lentamente por las calles llenas de escombros, Six acurrucado en sus brazos, respirando con dificultad, su pelaje manchado de sangre. Cell caminaba a su lado, su rostro una máscara de dolor y agotamiento. A su alrededor, la capital leyana, una vez poderosa, yacía en ruinas, el humo brotaba de edificios destrozados y los distantes lamentos de los heridos resonaban por las avenidas vacías. El costo de la victoria había sido alto. Llegaron al centro de mando provisional, donde médicos humanos se apresuraron a atender las heridas de Six mientras el Cake era llevado en una camilla. Jesse y Cell se desplomaron en un banco cercano, sus cuerpos y mentes entumecidos. Se acabó, dijo Cell, su voz hueca. Ganamos, pero, ¿a qué precio? Jesse no dijo nada, su mirada fija en el horizonte, el peso de todo lo que habían perdido pesaba en el aire. En los días siguientes, las fuerzas humanas trabajaron incansablemente para establecer el orden y proporcionar ayuda al planeta devastado por la guerra. Refugiados que inundaron la capital, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza e incertidumbre. Jesse se sumergió en los esfuerzos de reconstrucción, trabajando codo a codo con Cell y el recién formado liderazgo Cake para sentar las bases de una nueva sociedad. Pero, incluso mientras avanzaban, una sensación de inquietud lo roía. Entonces llegó el mensaje. Jesse estaba en el centro de mando, sus ojos fijos en la pantalla de visualización. La cara del almirante humano era sombría, sus palabras cortantes y finales. El gobierno ha ordenado una retirada completa, dijo el almirante. Temen las consecuencias de lo que hemos hecho aquí, el precedente que establece. Debemos irnos inmediatamente y cortar todos los lazos con Leos. Jesse discutió con el almirante, su voz elevándose con cada súplica apasionada. Los Cakes los necesitaban, argumentó, no podían simplemente dejarlos para recoger los pedazos solos. Pero el almirante fue inamovible, las órdenes eran órdenes, y la decisión estaba tomada. Con el corazón pesado, Jesse reunió a Six y a Cell para darles la noticia. Six, aún débil por sus heridas, escuchó en silencio estupefacto. El rostro de Cell se endureció, un destello del orgullo leyano de antaño brillando en sus ojos. Encontraremos una manera, dijo Cell, su voz firme. Hemos llegado hasta aquí, no dejaremos que esto nos derrote. Jesse estrechó las manos de sus amigos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Seguiré luchando por ustedes, prometió. Desde la tierra, haré todo lo que pueda para hacerles ver la verdad. La flota humana partió en un estallido de motores, las naves reduciéndose a puntos diminutos contra el cielo. En una colina con vista a las ruinas de la capital, Cell y Six se quedaron de pie uno al lado del otro, observando hasta que la última nave desapareció de la vista. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Six, su voz pequeña y cansada. Cell guardó silencio durante un largo momento, su mirada fija en el horizonte. Cuando habló, sus palabras estaban cargadas de resolución. Juntos, el leyano y el Cake dieron la espalda al pasado y se enfrentaron al futuro incierto, listos para comenzar el arduo trabajo de construir un nuevo mundo desde las cenizas del antiguo. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta.
Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.